El nacimiento del terror. Cuando el pueblo quedó vacío y el río se volvió un límite prohibido, todos hicieron la misma pregunta: ¿cómo un solo cocodrilo logró derrotar a una comunidad entera? El sol se eleva sobre un pueblo que ya no despierta. Las canoas permanecen atadas, las casas cerradas, y el río, antes fuente de vida, se extiende como una herida oscura. Nadie habla del motivo, pero todos lo saben. Algo vive ahí abajo. Algo que cambió la historia del lugar para siempre. Décadas antes del terror, el río era venerado. Desde finales del siglo XIX, generaciones enteras dependieron de su cauce para pescar, comerciar y sobrevivir. El agua era sinónimo de abundancia, pero también escondía secretos que nadie se atrevía a mirar de frente. A comienzos del siglo XX, durante una temporada de lluvias especialmente larga, nació un cocodrilo distinto, más grande, más resistente. Mientras otros no sobrevivieron a la corriente, él aprendió a dominarla. Creció sin ser visto, alimentándose de todo lo que el río reclamaba como suyo. En los años 30 del siglo XX comenzaron los rumores: redes rotas, huellas imposibles en el lodo, animales desaparecidos sin explicación. El pueblo eligió no creer. Una mañana nublada, el río reclamó algo más que animales. No hubo testigos, solo un objeto flotando lentamente corriente abajo. El miedo entró al pueblo sin hacer ruido. El río se convierte en frontera. Durante años, el pueblo eligió no mirar. Aceptar el peligro significaba renunciar a la vida que conocían. Mientras tanto, el cocodrilo cruzó un límite invisible. Dejó de ser un animal y se convirtió en una amenaza consciente. A finales de los años 40, ya entendía rutinas humanas. Sabía horarios, caminos, sonidos. Cada ataque era más preciso. El río era su aliado, la noche su escudo. Cuando ocurrió el ataque que obligó a evacuar por primera vez, la negación se rompió. A comienzos de los años 50 del siglo XX, familias enteras abandonaron las casas cercanas al agua. No fue una huida ordenada, fue instinto. Se trazó una línea invisible. Nadie debía cruzarla después del atardecer. El río dejó de ser camino y se convirtió en muralla. El monstruo se hace real. Los pocos que lo vieron sobrevivieron con una certeza perturbadora. No era un cocodrilo común. Su cuerpo parecía más largo que cualquier canoa. Su presencia imponía silencio. Se intentó cazarlo. Trampas, anzuelos gigantes, armas improvisadas. Todo falló. El cocodrilo aprendía, evitaba cebos, cambiaba rutas. Cada fracaso fortalecía su leyenda. Los niños crecieron escuchando advertencias en lugar de canciones. El miedo dejó de ser rumor y se volvió educación. El pueblo entendió algo demasiado tarde. El cocodrilo no estaba huyendo, estaba defendiendo su territorio. El monstruo se vuelve leyenda. En los años 60 del siglo XX llegaron forasteros, periodistas, cazadores, científicos. No buscaban salvar al pueblo, buscaban confirmar el mito. Una imagen borrosa recorrió el país. Un solo ojo emergiendo del agua. Fue suficiente para convertir al cocodrilo en una historia nacional. Uno de los cazadores cometió el error de subestimarlo. El río volvió a quedarse en silencio. El mensaje fue claro y definitivo. La fama del cocodrilo creció, y con ella, su violencia. El reinado del río. Durante los años 70, el cocodrilo dominó kilómetros enteros del río. Nadie pescaba, nadie navegaba. El agua pertenecía a una sola criatura. Cada ataque parecía calculado. El cocodrilo esperaba errores humanos, y siempre los encontraba. El pueblo ya no hablaba de miedo, hablaba de resignación.
Pero incluso los reyes caen, y el tiempo comenzó a alcanzarlo. El declive invisible. En los años 80, los ataques disminuyeron. Algunos creyeron que había muerto. Otros sabían la verdad. El monstruo estaba envejeciendo. Una última silueta fue vista al amanecer. Más lenta, más pesada, pero aún imponente. Después de eso, el río guardó silencio. El misterio de su final. Nunca se encontró el cuerpo. No hubo pruebas. No hubo cierre. Sin un final claro, el miedo permaneció, porque lo que no se confirma, se imagina. La pregunta quedó flotando sobre el agua, sin respuesta. ¿Murió o simplemente se fue? El verdadero terror. Décadas después, el pueblo aún evita el río cuando cae la noche. El cocodrilo dejó de ser un animal y se convirtió en advertencia. Porque el verdadero terror no fue el cocodrilo. El verdadero terror fue ignorar las señales. El río sigue ahí, silencioso, observando, porque algunos monstruos no necesitan regresar. Solo necesitan que olvidemos que existen. El fin del miedo. Durante años, el río guardó su secreto. Pero a comienzos de los años 90 del siglo XX, algo cambió. El pueblo ya no era el mismo. Había aprendido del miedo. Había crecido alrededor de él. Y por primera vez decidió enfrentarlo sin negación ni arrogancia. Las autoridades regresaron no como cazadores impulsivos, sino como observadores pacientes. Se estudió el cauce, las corrientes, los hábitos del animal. El cocodrilo ya no era un mito inalcanzable. Era una criatura real, vieja, cansada, atrapada en un territorio que alguna vez dominó por completo. Una madrugada silenciosa, cuando el río parecía inmóvil, ocurrió el final que durante décadas nadie se atrevió a imaginar. El cocodrilo fue finalmente cazado, sin espectáculo, sin celebración exagerada, sin venganza, solo con respeto por lo que había sido, un depredador que siguió su naturaleza en un mundo que cambió a su alrededor. Su tamaño confirmó todas las historias. No eran exageraciones. No eran leyendas infladas por el miedo. El pueblo no había mentido. Durante generaciones convivieron con algo real, algo peligroso, algo extraordinario. Cuando la noticia se extendió, no hubo gritos de victoria, hubo silencio. Un silencio distinto, uno que no pesaba, uno que liberaba. Por primera vez en décadas, las canoas volvieron al agua. Los niños se acercaron al río sin advertencias susurradas. El cauce recuperó su lugar como fuente de vida, no como frontera del terror. El cocodrilo pasó a la historia, no como un monstruo, sino como una lección. La prueba de que ignorar las señales tiene consecuencias, pero también de que enfrentar el miedo con paciencia puede devolver la calma. El río sigue fluyendo, pero ya no observa con amenaza. Y el pueblo, al fin, volvió a despertar. Porque incluso las historias más oscuras pueden terminar en paz cuando el miedo deja de gobernar.